Bienvenidos de nuevo al programa. Como pueden ver, me acompaña Scott Ritter para repasar los últimos acontecimientos. Para empezar, Scott, sé que has tratado esto en otros programas, pero ha habido novedades sobre la cobarde huida de Donald Trump durante la cumbre de la OTAN. Tomó otro vuelo y dejó atrás, prácticamente, a todo el equipo de prensa de la Casa Blanca y al resto del personal de su administración, a bordo del Air Force One. Se dijo que el avión era objetivo de Irán, una célula iraní dentro de Turquía, durante la cumbre de la OTAN, armada con manpads y preparada para asesinar a Donald Trump. Pues bien, Turquía afirma ahora que sospecha que Israel fabricó este complot de asesinato para descarrilar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y un acuerdo. Bueno, ahora hay más detalles. Hoy, la CIA informó a The Washington Post de que tenía poca confianza en esta amenaza iraní antes de que Trump cambiara de avión de aquella forma humillante el mes pasado. Decía que se trataba de una comunicación y un complot procedentes de Israel, con muy poca base en la realidad. Y en otras noticias, esta historia no deja de empeorar. El USS Abraham Lincoln, los 5,000 marines y marineros de ese portaaviones, se han enfrentado a un incidente de autolesión y a una gran crisis a bordo. Hay malestar, escasez, condiciones cada vez peores, turnos interminables y ahora un despliegue de más de 200 días que, según Irán, está a punto de terminar tras una pelea. Hubo una pelea a bordo después de la visita de un asesor del CENTCOM. Se lanzaron botellas de agua, hubo enfrentamientos que, de hecho, según dicen, dejaron 7 muertos. No hay confirmación de eso. Pero ahora, después de toda esta presión y de todas las conversaciones sobre lo que ha ocurrido en el USS Abraham Lincoln durante los últimos días, el USS George Washington va a relevar al USS Lincoln en el mar. Y eso tardará unos 8 días en producirse. Scott, empecemos por la noticia de este supuesto complot israelí para exagerar una amenaza de asesinato contra Donald Trump. ¿Qué opinas de lo ocurrido en los últimos días con esto y de las revelaciones al respecto? Y luego podemos pasar al Abraham Lincoln. ¿Qué piensas de eso? Bueno, quiero decir, este es uno de los episodios más humillantes de la historia de un presidente estadounidense. Ya sabe, se supone que Estados Unidos es una superpotencia. Los presidentes de Estados Unidos no viajan así como así. Lo sé de primera mano. Por ejemplo, cuando el presidente de Estados Unidos viene a Nueva York para hablar ante las Naciones Unidas, las medidas de seguridad son terribles, más allá de lo imaginable. Y de la mayoría de ellas no se habla. Ocurren porque es el presidente de Estados Unidos. Hay que mantener a este hombre protegido. Pero la comunidad de inteligencia estadounidense está centrada de forma muy específica en detectar amenazas contra el presidente de Estados Unidos. Y cuando el presidente de Estados Unidos viaja al extranjero, no es algo que se improvise de un momento a otro. Hemos coordinado las cosas de forma extraordinariamente estrecha con nuestros aliados turcos. Turquía tiene un interés directo en garantizar la seguridad del presidente y de todos los demás participantes en un evento de alto perfil como la cumbre de la OTAN, mientras desempeñan su trabajo. Y ya sabe, no nacimos ayer. Sabemos cómo operan, llevamos mucho tiempo vigilándolos. También entendemos que el presidente viaja en un momento de conflicto y que hay países ahí fuera que podrían estar intentando hacerle daño. Así que la idea de que el presidente viajara a Ankara y que de repente y de la nada surgiera una amenaza de tal gravedad que el presidente se humillara con esta ridícula historia del carrito de catering. Es una vergüenza dejar a su secretario de Estado en un avión junto con miembros de su equipo, personal de la Casa Blanca y, ya sabe, un grupo de periodistas, exponiéndolos a esta amenaza. ¿Qué clase de cobarde hace eso? Y tampoco es una cuestión de seguridad operativa. No estamos ante una contingencia en tiempo de guerra.
Se puede argumentar, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial, en los preparativos del día D, cuando descubrimos que los alemanes habían descifrado que iban a atacar con lanchas en un ejercicio, no lo detuvimos porque no queríamos que los alemanes supieran que habíamos detectado que habíamos descifrado su código. Así que permitimos que el ataque tuviera lugar. Y ya sabe, cientos de estadounidenses perdieron la vida. Se determinó que ese era un precio que estábamos dispuestos a pagar para preservar los códigos. Pero no estábamos preservando nada. Si esto era una amenaza, hay formas de proteger al presidente sin esta estupidez de alto secreto. Ya sabe, Turquía tiene una base cerca de Ankara, la base de Murted. Antes teníamos armas nucleares estadounidenses almacenadas allí. Conocemos esa base al dedillo. Llevas al presidente a Murted, una instalación segura. ¿El Air Force One se traslada allí o se traslada allí este otro avión? Si es demasiado peligroso que el Air Force One vuele, entonces buscas otra aeronave que pueda llegar. Hay muchísimas cosas distintas que se podrían haber hecho y que habrían sido correctas. Que se hiciera esto demuestra que era un montaje. Bueno, este presidente ha sido culpable en el pasado de basarse casi exclusivamente en inteligencia israelí. De hecho, fuimos a la guerra contra Irán a causa de inteligencia israelí. Su círculo de confianza en la Casa Blanca estaba compuesto enteramente por psicofantes pro-israelíes. Así que aquí tenemos un caso en el que Israel fabrica algo de la nada, se salta los protocolos habituales de seguridad y de inteligencia y se lo hace llegar directamente a los asesores cercanos de Trump, que urdieron este plan horrible. Todo fue una puesta en escena diseñada para crear la impresión de que el presidente era un presidente en tiempos de guerra, de que existía una gran amenaza, de que Irán es una amenaza para Estados Unidos, para conseguir que Estados Unidos dejara de hablar de paz y fuera a la guerra. Lo único que ha demostrado, una vez más, es que Israel no es nuestro amigo. Espero que todo el mundo entienda que Israel no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Se comporta como una potencia hostil, proporcionando información falsa. Y el presidente es uno de los seres humanos más vergonzosos y cobardes sobre la faz de la tierra. Ningún presidente habría aprobado esto. Ningún presidente lo habría aprobado. Ya saben, el presidente puede decirle que no al servicio secreto. Basta con decir, no, esto no va a ocurrir. ¿Dónde estaba el jefe de gabinete para darle una bofetada a quien se le ocurrió esta idea y decirle, entiendes que estás hablando del presidente de Estados Unidos, de la institución de la presidencia, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses? No se escapa en un carrito de catering. Ya sabes, sale caminando con la cabeza bien alta porque es el líder del mundo. Donald Trump demostró ser un cobarde vergonzoso, de la especie más despreciable. Y esto es una condena no solo de él, sino que también te muestra el carácter de las personas que lo asesoran. Son mentirosos rastreros, no son personas honorables. Nos gustaría creer que quienes se dedican al servicio público lo hacen porque aman a su país y quieren servirlo. Pero estas personas sirven como parte de un culto a la personalidad, y no les importa su país. No les importa, ya sabes, la imagen que esto transmite al mundo. ¿Conoces a los tipos de Lego en Irán? Son el medio de propaganda más eficaz que he visto en los tiempos modernos. Lo están celebrando por todo lo alto, de verdad, por todo lo alto. Y sus películas conectan muchísimo con la población estadounidense porque han encontrado una forma de identificarse con el pueblo americano a través de, por ejemplo, los Lego. Es decir, no hay nada más americano que eso, la Lego película. Pero también la música y el idioma. Y este presidente, una vez más, se ha expuesto a la humillación. No había ninguna amenaza para el presidente de Estados Unidos, en absoluto. Y acaba de demostrar que es el cobarde más despreciable que uno pueda imaginar. Me avergüenzo de él. Sí.
Bueno, aquí tienen algunas de las imágenes de los videos que ha estado difundiendo Explosive Media sobre este incidente. Y sí, quiero decir, Scott, incluso suponiendo que fuera cierto al 100% todo lo que decía Israel, ya la primera información que recogían los principales medios occidentales sobre lo que decía Israel resulta bastante interesante, porque dijeron que supuestamente una célula dentro de Turquía, armada con manpads, estaba preparada para atacar al Air Force One. Y ya sabes, el escándalo era que no cuenta con ninguno de los sistemas necesarios para protegerlo de cualquier tipo de ataque o de que ese avión fuera tomado como objetivo. Y lo cierto es que Irán, hace poco estaba leyendo Inet, y los israelíes se quejaban de que hay infiltración iraní por todas las fuerzas de defensa israelíes. Han encontrado todo tipo de personas dispuestas a participar en esto. ¿Por qué no iba a pensar Irán que este también podría ser un escenario en el que intentaría escapar usando un señuelo? Es tan ridículo que te den esa información, te la creas y montes todo este teatro, que solo hace que parezcas realmente estúpido. Y es realmente humillante, por decirlo suavemente. Tus comentarios sobre esto antes de seguir adelante. Bueno, otra cosa que tenemos que entender es lo de los iraníes. Aquí hay mucha proyección, y Estados Unidos es culpable de ello, e Israel lo sabe, así que lo aprovecha. Tendemos a proyectar nuestros propios comportamientos sobre nuestros adversarios. Somos nosotros quienes asesinamos a líderes mundiales. Somos nosotros quienes, ya saben, usamos el asesinato como herramienta diplomática. Socavamos las negociaciones asesinando a personas. Y así, después de haber acostumbrado al público estadounidense a considerar normal el asesinato como una cuestión de política pública, es probable que el público estadounidense nos crea cuando proyectamos nuestros comportamientos sobre otros a quienes consideramos de carácter malvado, como los iraníes. Decimos que los iraníes se están preparando para asesinar al presidente de Estados Unidos mientras está en Turquía. Pero nadie dio un paso atrás y dijo por qué iban a hacer eso, sobre todo en este momento. Irán acababa de ganar la guerra. Quiero decir, cuando el presidente llegó a Ankara, la guerra había terminado. Perdimos. Nos quedamos sin munición. Nos quedamos sin... Ya saben, no tenemos capacidad para proyectar de forma significativa nuestro poder militar en la región. No podemos tomar el estrecho de Hormuz. No podemos tomar la isla de Yark. No podemos tomar Isfahán. No podemos hacer nada. Y cuanto más se prolongaba esta guerra, más podía Irán dañarnos con misiles balísticos que no podíamos detener. Así que Irán, tras ganar la guerra, estaba en posición de intentar negociar el mejor desenlace posible para el conflicto. Entiendan que esa es la prioridad de Irán. No van a renunciar a su soberanía. No van a ceder ante Estados Unidos, pero no quieren que esta guerra continúe. Fin a esta guerra. Ese es su objetivo estratégico. Así que, ¿por qué matar a Trump? No tiene ningún sentido. Ahora bien, la gente dice, claro, Irán lo ha amenazado porque Estados Unidos ayudó a Israel a matar al líder supremo y Trump asesinó a Qasem Soleimani y los iraníes han jurado venganza. Pero hay un momento y un lugar para eso. Los iraníes piensan estratégicamente. No van a asesinar a un presidente justo cuando acaba de perder una guerra. Si matas al presidente, lo que garantizas es que Estados Unidos se unirá en torno al martirio de un presidente estadounidense y descargará la ira de Estados Unidos sobre Irán. Lo último que quiere Irán es que Estados Unidos redirija estratégicamente toda su capacidad a destruir Irán. ¿Qué es lo que haríamos si mataran a nuestro presidente? Y los iraníes lo saben. Así que de entrada tendría que haber un agente de inteligencia dentro del círculo más cercano que dijera, esto no tiene ningún sentido, es realmente estúpido. ¿Y de dónde procede esa información de inteligencia? Veámoslo, analicémoslo. Pero no se permitió que eso ocurriera, porque Israel era la fuente de esa información. E Israel fue directamente al círculo más cercano del presidente que ideó esta estupidez. Ningún agente de inteligencia de verdad, que se precie,
habría dicho que este plan de asesinato tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y por tanto, hay que investigar más a fondo la fuente de esa información de inteligencia. Y ahora que viene de Israel, hay que exigir respuestas. Esto es una amenaza contra la vida del presidente. Exiges acceso a la información de inteligencia primaria. Quiero la interceptación siguiente. Quiero saberlo todo. ¿Cómo la recopilasteis? ¿Qué frecuencia? ¿Dónde estaban esas personas? ¿Qué está pasando? ¿Tenéis una fuente humana? Dadme el maldito nombre. Este es mi presidente. Os voy a dar una hostia hasta dejaros en el olvido si no respondéis, porque estáis hablando de la seguridad del comandante en jefe de Estados Unidos. Esto ya no es un juego, y lo tratamos como si lo fuera. Un juego estúpido, un juego al escondite. Es humillante. Estoy aquí para decirles que los verdaderos profesionales de inteligencia, los verdaderos profesionales de la seguridad, jamás habrían permitido que ocurriera esto. Y pueden llamarles. Llamen al servicio secreto. Les dirán lo mismo. Agentes de verdad del servicio secreto. Vaya montón de basura de caballo que fue esto. Quiero decir, en realidad hicieron que el presidente estuviera menos seguro porque están vulnerando todo tipo de protocolos. ¿Para qué? Para meterlo en un carrito y que pueda subir a otro avión. Ya saben, ¿qué pasó con las otras amenazas? Quiero decir, ese C-38J dejó de ser de repente vulnerable a los manpads iraníes. ¿Qué demonios estaba pasando? Esto es sencillamente horrible, humillante para Estados Unidos. Demuestra que somos un país de aficionados. Literalmente somos una república bananera. Bueno, en otras noticias, Scott, que sé que te llegan muy de cerca, está la situación de quienes se han visto obligados a pasar más de 9 meses desplegados hacia el Océano Índico, justo a las afueras del Golfo Pérsico, debido a este bloqueo permanente que sigue en marcha y que, según dijo Pete Hegseth, continuará el tiempo que sea necesario. Ahora, el USS Lincoln. La crisis a bordo, donde esos 5.000 marines y marineros están atravesando una situación tan grave que varios han intentado quitarse la vida. Y ahora lo van a sustituir por el USS George Washington, casi como si fueran a repetir todo el proceso de nuevo. ¿Qué opinas de esta crisis? Irán llegó a afirmar que hubo un gran altercado, una pelea importante en el barco, que provocó muertes. De momento, no está verificado. Pero ¿qué opinas de lo que ha estado ocurriendo en el USS Lincoln y en la Marina estadounidense en general? En primer lugar, no sabemos si alguna de estas historias es cierta, así que tenemos que ser cautos con esto. Ya saben, a Irán le interesa poner el foco en cosas que hagan quedar mal a Estados Unidos y a la Armada estadounidense. Ahora mismo hay mucha guerra informativa en marcha. Y ya saben, a Irán le beneficiaría provocar la indignación de la opinión pública estadounidense por el despliegue prolongado del Abraham Lincoln y por la terrible situación a bordo para la tripulación. Si yo fuera iraní, querría promover este tipo de historia. Así que tenemos que dar un paso atrás y ser cautos con las fuentes de estos datos. Pero lo que sí sabemos es esto. No estamos en estado de guerra. No se ha declarado ninguna guerra. El caso es que, según el presidente Trump, ya ni siquiera estamos en una operación militar. Eso terminó. Así que aquí tenemos que fijarnos en lo que se ha convertido el ejército estadounidense en las últimas décadas. Ya no somos la fuerza de combate expedicionaria que éramos antes. Cuando yo entré en los Marines, a los marines de menor graduación no se les permitía casarse. Creo que tenías que esperar hasta ser más o menos sargento. Si querías casarte antes de ser sargento, tenías que pedir permiso. Tenías que ir a hablar con alguien, porque los marines debían estar en los barracones. Los marines entrenaban duro y no había tiempo para una esposa. No había tiempo para familias. Los marines vivían en grandes dormitorios compartidos, en barracones prefabricados tipo Quonset, no en los pequeños hoteles glorificados en los que viven hoy.
a los que llaman dormitorios de barracones. Aquello era duro de ver. La fuerza de marines de flota no era ninguna broma. Pero cuando te desplegaban de verdad. Es decir, ibas a una misión de 6 meses y lo sabías. Y también sabías que podían surgir imprevistos que la prolongaran. Y estabas preparado para ello. De hecho, rezabas para que ocurriera. Rezabas por la guerra todos los días, todas las mañanas. Los marines se despertaban y rezaban por la guerra porque para eso se estaban entrenando. Hoy permitimos el matrimonio, pero hay que entender que eso no favorece a una fuerza de combate profesional, porque ahora la gente tiene prioridades que no son aprender a acercarse al enemigo y matarlo. Prioridades como, ya sabes, tengo que llevar a mis hijos al colegio a tiempo. Necesito más dinero, así que tengo un segundo trabajo. Tengo que ir a trabajar a Home Depot en el turno de noche, después de terminar durante el día con mis tareas de marín. Lo siento, pero cuando te incorporas a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, eres soldado, marinero, aviador, marine, miembro de la Guardia Costera o guardián las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No tienes un segundo trabajo. Pero hoy sí lo tienen. Todos lo tienen. Y los mandos lo toleran porque, claro, tienes que cuidar de tu gente. Y cuando ahora nos desplegamos, bueno, hay un calendario. Hablamos de ello. Decimos, vale, ¿qué vas a hacer con tus estudios? Cuando yo era niño, mi padre hizo carrera en la Fuerza Aérea. Nos mudábamos cuando nos mandaban mudarnos. Dejé el colegio a mitad de curso, todas y cada una de las veces que fui a la escuela. Quiero decir, empezaba un curso y al año siguiente el gobierno decía, te vas de ahí. Pues oye, me iba. No les importa. No les importan mis amigos. No les importa que esté en una obra de teatro del colegio, que juegue al fútbol ni nada de eso. Te vas, desconectas, vas a conectarte en otro sitio. Y lo hacías cada 2 años. Y no nos mudábamos en verano. Nos mudábamos en pleno maldito curso escolar todas y cada una de las veces. Así era. Pero hoy todo tiene que estar equilibrado. Las familias se trasladan, se hacen las cosas, las vacaciones se planifican según cuándo vuelves a casa. Todo este tipo de cosas, todos estos planes, se hacen en torno a la vida familiar y al bienestar emocional del miembro del servicio y de su familia. Y entonces, cuando llega la guerra, todo el mundo se sorprende cuando la gente dice, un momento, esto altera muchísimo mi vida. Pues claro, por supuesto que sí. Pero esto es un fallo de liderazgo, porque no preparaste a tus marineros para esta eventualidad. No los preparaste ni a ellos ni a sus familias. Y cuando ocurrió, no tenías establecidos los programas de liderazgo necesarios para informar eficazmente a tus marineros. Y están diciendo que hay escasez de comida. ¿Qué clase de líder permite que se produzcan esas carencias? Insisto, no estamos hablando de una guerra nuclear en la que no hay leche. Ha desaparecido todo y tienes que recoger tu propia orina y hervirla para conseguir agua y todo eso. No. Estos son los Estados Unidos de América. Si eres el comandante de un portaaviones y te has quedado sin leche, coges el teléfono y dices, dadme leche de una puta vez, me da igual lo que cueste. Lo metes en un maldito avión y lo traes hasta aquí. Quiero leche para el desayuno de mañana, porque la moral de mis marineros depende de ello. Estos son los hombres. Recordad que los portaaviones son ciudades, y con el trabajo que hacen no quieres que la gente cometa errores. Por eso cuidas de tus marineros a bordo. Hay que mantener esa mentalidad centrada en la misión, así que les das bien de comer. Siempre hemos alimentado bien a nuestras tropas, siempre en un barco. Los marineros comían bien, y no te quedas sin comida. No hay excusa para esto. No hay ninguna excusa para esto. Y la Armada lo sabe. La Armada sabe cómo hacerlo. Llevamos suministrando comida a los barcos desde siempre. Así que esto es sencillamente un fracaso de liderazgo. Y esto ocurre cuando tienes un secretario de defensa que ha perdido el control del departamento que le corresponde supervisar. Dedica más tiempo a correr con idiotas, a hacer press de banca y a cosas así.
en vez de sentarse y asegurarse de que primero se hace lo básico. Todo líder militar sabe que son balas, vendas y comida. Comida, comida. Alimentas a tus malditas tropas a tiempo y en el lugar indicado. No hay excusa para esto. Esto no es una guerra. Los japoneses no han hundido tu buque de reabastecimiento. Y si lo hubieran hecho, sigues teniendo un plan de respaldo, ya sabes, que los destructores carguen los suministros y se acerquen, y luego los transfieres de un buque a otro. Lo que tengas que hacer. Pero esto no puede pasar. No se puede permitir que una disciplina así se desmorone en un barco. Eso significa que la Armada ha perdido el control de la Armada. Porque, insisto, el ejército no está para ofrecerte un estilo de vida cómodo, un trabajo de 9 a 5. Te alistas porque estás preparado para ir a la guerra, y la guerra es un infierno en la tierra. No puedes quedarte ahí quejándote y lamentándote. La guerra consiste en morir por tu país, lo cual es muchísimo peor que no tener leche fría en el desayuno. Así que tienes que ser duro. Tienes que estar dispuesto a beber agua y comer pan si eso es lo que hace falta. Tienes que estar dispuesto a saltarte una comida. Los marines estaban en Guadalcanal cuando la Armada se marchó porque los japoneses estaban presionando demasiado, y los marines fueron abandonados en Guadalcanal. ¿Se sentaron a quejarse, lamentarse, llorar, rendirse y gimotear? No. Se atrincheraron y lucharon hasta que la Armada decidió volver para llevarles suministros. ¿Sabes? Este ejército está blandísimo, blandísimo. No siento ninguna compasión por los marineros del Abraham Lincoln. Ninguna en absoluto. Sí, hay un fallo de liderazgo, pero ¿sabes qué? Sé un profesional. Sé un profesional. Te alistaste para esto. Esto es lo que dijiste que querías hacer cuando levantaste la mano. Y ahora la cosa se ha puesto seria. ¿Y qué? ¿Te quejas porque has estado en el mar? En la Segunda Guerra Mundial, esos tipos estaban allí fuera todo el tiempo. No podían volver a casa. Pero la culpa de nuevo es del sistema. El sistema ha ablandado a estos marineros. Y esto es una falta de disciplina horrible en todos los ámbitos. Este barco debería regresar a puerto y todos deberían ser sometidos a una revisión. Y si ha habido un fallo de liderazgo, desde el capitán o el almirante al mando hasta los niveles inferiores, deberían ser relevados del mando y expulsados de las Fuerzas Armadas. Así no se ganan las guerras. Así se pierden. Esto tiene que servir de lección. Sé que probablemente no es la respuesta que la gente quiere oír. Quieren oírme hablar de compasión por los pobres marineros. Pues no, ninguna. Os alistasteis, prestasteis juramento. Es un ejército de voluntarios, sabíais dónde os metíais, así que no siento ninguna compasión por ellos en absoluto. Es otro acto vergonzoso. No creo que deban estar ahí. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo. No estoy de acuerdo con la misión. Pero eso no es excusa. Estáis en la maldita Armada. Haced vuestro maldito trabajo y dejad de quejaros y gimotear. Y Scott, ¿y si el trabajo te dijera que no estás de acuerdo con la misión y con todo esto? Entonces, ¿no sería también una opción, como he oído decir a otros, y creo que tú también lo has dicho, no obedecer órdenes ilegales? No obedecer órdenes que ya sabes, vayan en contra de los intereses de Estados Unidos que dices estar defendiendo. No existe eso de no sigas una orden que sea contraria a los intereses de Estados Unidos. El marinero no puede tomar esa decisión, ¿de acuerdo? Y cuando dices no sigas órdenes ilegales, hay que tener mucho cuidado, porque una orden ilegal es, ya sabes, no tortures a un prisionero de guerra. Eso es una orden manifiestamente ilegal. No asesines a niños, no hagas, ya sabes, esto. Pero si te dicen, lanza este avión, no puedes quedarte ahí diciendo, bueno, señor, ¿cuál es el objetivo de ese avión? No es asunto tuyo, marinero. Lanza el maldito avión. Carga esa bomba en ese avión. Bueno, señor, tengo que saber a dónde va esa bomba. No, no es así, armero. Haz el maldito trabajo. Mira, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque toda orden dada por los militares se presume legal a primera vista,
salvo que sea manifiestamente ilegal. No nos corresponde tener debates constitucionales a nivel táctico. Y que no estés de acuerdo con la guerra, yo no creo que debiéramos bombardear Irán, pues mala suerte. ¿Te alistas en la armada? ¿Colocas la bomba en el avión y lanzas la aeronave a tiempo? La guerra es una mierda. Una auténtica mierda. Y la guerra perfecta que voy a hacer ir. Van a pasar cosas malas. Pero sentarse aquí y decir esto es ilegal, bla, 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 no te corresponde tomar esa decisión como marinero, salvo que sea algo absolutamente evidente. Si te digo, ejecuta a ese prisionero, puedes decir, no, señor, esa es una orden ilegal. Si te digo, somete a ese prisionero al submarino, no, señor, esa es una orden ilegal. Si te digo, dispara contra esos civiles, no, señor, esa es una orden ilegal. Puedes hacer todo eso. Levántate a las 5 de la mañana. Señor, eso vulnera mi derecho constitucional. No, no lo vulnera. Levántate a las 5, desayuna a las 5:30, estate en la cubierta de vuelo a las 6, listo para entrar en acción y obedece todas las órdenes que te dé. ¿Y sabes qué? Puedo darte todo tipo de órdenes que no te van a gustar. Vas a estar despierto 48 horas seguidas. Claro, no existe un derecho constitucional a dormir. Estás en el ejército, en un momento de conflicto. La gente tiene que entender que el servicio militar es duro. No está pensado para que sea fácil. Y deja esas tonterías constitucionales fuera de esto, salvo que sea algo flagrante. No puedes cuestionar las órdenes de tus superiores. Lo siento. No es así como funciona el sistema. No puedes convertirte, ya sabes, en un experto constitucional autodidacta y decir, creo que esta guerra con Irán viola la Constitución. ¿De verdad? ¿Quieres tener esa conversación ahora mismo, cabo? ¿Quieres tener esa conversación? Decidme cómo es una vulneración de la Constitución. Entremos en ello. En serio, toda la gente ahí dentro está diciendo que es ilegal. El Congreso de Estados Unidos otorgó al presidente de Estados Unidos autoridad en materia de poderes de guerra. El presidente de Estados Unidos podía ir a la guerra durante 180 días sin la aprobación del Congreso. Así que nada de lo que hizo fue inconstitucional. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis que el Congreso renunció hace mucho tiempo a sus responsabilidades constitucionales en materia de guerra con la Ley de Poderes de Guerra? Así que no os sentéis aquí a fingir que todos sois expertos en derecho constitucional. El presidente puede ordenar a los militares bombardear a cualquiera, en cualquier momento, sin autorización del Congreso. Y es una maldita orden legal, salvo que esté asesinando a civiles o algo por el estilo. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado al invocar aquí la Constitución. Y las últimas personas del mundo que pueden levantar la mano y decir, no voy a hacer esto porque es inconstitucional, son los soldados, marineros, aviadores y marines. Solo puedes decir eso si se trata de una violación directa y flagrante de las leyes de la guerra. Ejecutar prisioneros, torturar civiles. Es torcer tu trabajo, lo siento, tu va a ser importante porque es inconstitucional. Pero esta es la realidad. Esta es la dura verdad. Sí, quiero decir, sin duda es la realidad, como has dicho, Scott, de cómo funciona realmente el sistema. Y entonces tengo curiosidad, porque ¿qué nos dice esto? Has dicho que no estás de acuerdo con la misión, con el motivo por el que están allí en primer lugar. ¿Qué dice esto al respecto? Porque parece que, como has dicho, hay una contradicción entre no estar en guerra y, sin embargo, estar desplegados de forma permanente. Las condiciones empeoran cada vez más, y aún así, no hay una situación de guerra. Pero hay un bloqueo, e Irán considera ese bloqueo como una guerra. Y por eso están ahí, ¿no? Están ahí para hacer cumplir el bloqueo. Así que mi pregunta sería, ¿qué dice esto, en términos generales, sobre la postura militar de Estados Unidos? Porque ahora Irán dice que va a pasar a la ofensiva, que van a aguantar hasta 2029.
no tienen ningún problema con que Estados Unidos siga fingiendo que está en guerra o que no está en guerra, o con todo esto. Pero parece que está teniendo un efecto muy importante en la moral de las fuerzas militares estadounidenses, la Armada y demás. ¿Qué opinas? Bueno, ahora tenemos una conversación distinta, ¿de acuerdo? Porque ahora me has hecho una pregunta completamente diferente. ¿Por qué sirves? ¿Qué te motiva a servir? Puedo decirte sin rodeos que me ofrecí voluntario para servir. Me alisté en el verano de 1979 porque creía de verdad que la Unión Soviética era una fuerza maligna. Yo vivía en Alemania Occidental. Los soviéticos estaban allí, en Alemania Oriental, y creía de verdad que querían venir y acabar con la democracia tal y como la conocíamos. Y yo servía para defender mi país, para defender mi forma de vida, para defender la democracia. Y me lo creía de verdad. Quiero decir, ahora que soy un poco mayor y he estudiado algo más de historia, me doy cuenta de que todo era una puta mierda. Pero en aquel momento me lo creía de verdad. Y me alisté dispuesto a morir por mi causa. Creía en ello al 100%. Y más adelante, cuando pasé al Cuerpo de Marines, seguí teniendo la convicción de que estábamos del lado del bien. Claro, empiezas a ver cosas y te das cuenta de que no todo es perfecto, pero en el fondo crees que estás sirviendo, que estás al servicio de la humanidad, del bien, de la justicia, de lo correcto, y dejas que eso compense lo demás. Hoy, ¿qué bien estamos haciendo? ¿A qué estamos sirviendo hoy? Si alguien quisiera alistarse, siempre he tenido dificultades con esto porque se me ha acercado gente y me ha dicho, Scott, mi hijo, mi hija quiere ingresar en el Cuerpo de Marines. ¿Se lo aconsejarías? Y yo les diría que tienen que mantener una conversación larga y seria consigo mismos, entendiendo que prestan juramento a la Constitución, que sirven a la nación, no al presidente, pero que tienen que obedecer las órdenes del presidente. No puedes alistarte en el ejército porque estés contento con el presidente que tienes. Porque dentro de 4 años, mientras sigues en servicio, podrías tener a un presidente al que no apoyas. Y tienes que estar dispuesto a obedecer las órdenes de ese presidente, porque ese presidente es el comandante en jefe. Así que tienes que ser sincero sobre por qué te alistas, qué servicio prestas, en qué crees. ¿Es esta una causa por la que merece la pena dar la vida? Y si se trata de economía, de lo hago por el dinero, estás tomando la maldita decisión equivocada. Porque créeme, tu sueldo te importa un bledo cuando bajas de un helicóptero y las balas silban a tu alrededor. El cerebro de tu compañero acaba de estallar sobre tu pecho y estás ahí viendo cómo otro se desangra. Entonces dices, estaba bastante bien. No. Ahora estás en un entorno completamente distinto. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Ya sabes, escribí un artículo sobre unas declaraciones de un periodista alemán, Michael Martens, cuando habló de matar rusos. Y ya sabes, en el artículo como respuesta mencioné el libro de David Grossman sobre matar, que habla de, ya sabes, seamos claros amigos, la guerra consiste en matar, no consiste en nada más. La guerra consiste en que un ser humano mate a otro ser humano. Por eso es lo peor del mundo. Por eso nunca deberías querer una guerra. Es la humanidad en su momento más bajo. Hace que la humanidad sea jodidamente fea. Y lo que dijo Grossman es que ya sabes, y esta es en cierto modo la buena noticia, la inmensa mayoría de los soldados en la Segunda Guerra Mundial no dispararon sus armas. Y cuando lo hicieron, muchos ni siquiera apuntaban. ¿Por qué? Porque no querían matar. Matar es difícil, y eso es bueno. Hay que hacer que matar sea difícil, pero hoy hemos hecho que matar sea fácil. Hemos cambiado el entrenamiento. Lo hemos hecho. Pero el resultado final de hacer que matar sea fácil es este. Entiendan que cuando hacemos que la gente mate, queda marcada para toda la vida. Y luego vuelven y ya está hecho. Esta es toda la realidad de ir a la guerra. Así que no dejo de decirles, entiendan que si se alistan en el Cuerpo de Marines, van a la guerra y matan, nunca volverán a ser los mismos. Y los padres tienen que entender que el pequeño Johnny nunca volverá a ser el mismo.
Eso no significa que el pequeño Johnny quede roto para siempre, pero nunca volverá a ser el mismo. Al pequeño Johnny le va a pasar alguna mierda mala en el cerebro, y eso le afectará de por vida. Y puede que se vuelva alcohólico, puede que maltrate a su mujer, puede que se haga drogadicto, puede que se convierta en delincuente. Eso lo va a destrozar. El pequeño Johnny se fue a marchar, no va a volver a casa. Pero aún así, a veces tienes que decir, vale, ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por el bien común. Estoy defendiendo el bien común. ¿Qué bien común estás defendiendo hoy? Y esta es la pregunta. Y la respuesta es que hoy no hay ningún bien común en Estados Unidos. El juramento que haces, el juramento de servicio, es a la Constitución. Pero ahora mismo, si el pueblo estadounidense no puede decirme qué demonios dice la Constitución, eso significa que no somos una república constitucional. Porque solo podemos ser una república constitucional si nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América, hemos leído la Constitución, la hemos asimilado, la hemos vivido y hemos exigido a los demás que rindan cuentas conforme a la Constitución. Entonces sí somos una república constitucional. La inmensa mayoría de los ciudadanos estadounidenses no podría hacer un examen sobre la Constitución. No lo aprobaría. Tampoco aprobaría el examen de ciudadanía. Así que si te haces ciudadano, haces un examen. Creo que la nota para aprobar es del 100%. Y si suspendes, no te conviertes en ciudadano. Pues imaginen que cada año todos los ciudadanos estadounidenses tuvieran que hacer un examen de ciudadanía. No tendríamos ciudadanos estadounidenses. Así que de entrada, ¿a qué sirven las personas que hoy se alistan en el ejército? Absolutamente nada. Porque esto no son los Estados Unidos de América. Esto es otra cosa. Es una sociedad enferma que ha sido tomada como rehén por un culto a la personalidad, cuyo líder ha dicho claramente que no cree en la Constitución. Y tenemos un Congreso que no está haciendo absolutamente nada al respecto. Tenemos un poder judicial que básicamente ha dicho que el presidente puede hacer lo que quiera mientras esté en el cargo y que no es un delito. Y por eso el presidente está haciendo en el cargo todo lo que sí es delito, como manipular el mercado y hacer uso de información privilegiada, ganando miles de millones de dólares. Esto es de vos por lo que estás muriendo si te alistaras hoy en el ejército. Así que mi respuesta hoy a cualquiera que diga, ¿recomendaría usted a alguien alistarse en el ejército? Es, ni de coña. Ni de coña. Hoy este no es un país por el que merezca la pena morir. No lo es. Y hasta que arreglemos este país, y esa tiene que ser nuestra prioridad número 1, no recomendaría morir por este país. Y aconsejaría a todos los que están en el Abraham Lincoln, el George Washington, en todos los barcos que hay ahí fuera, que cuando termine su periodo de alistamiento, se larguen de una vez. Y aconsejaría a todos los que estén pensando en alistarse en este ejército que se lo piensen mucho, muy bien, y que no lo hagan. Porque lo único que van a hacer es sostener a una sociedad rota. No es tarea del ejército salvar a Estados Unidos. Es tarea de los ciudadanos salvar a Estados Unidos. Y cuando nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América, nos pongamos las pilas, yo construyamos una sociedad que ni me diré, alistaos y servid. Yo no morir por este pues está roto. Not for this country. This country's broken. Yeah, well said, Scott. Sí, bien dicho, Scott. Y ahora, ¿qué opinas de la postura concreta de Irán en este momento? ¿De cómo han estado reaccionando? Creo que fue Arakchi quien dijo que realmente no tenían planes de asesinar a Donald Trump, porque Trump ya está matando a Estados Unidos. Era casi como una mentalidad de no hacer nada y ganar. Esa es la mejor arma que tiene Irán, simplemente dejar que Trump sea Trump. ¿Cuál es su opinión sobre la postura de Irán ahora mismo? Porque dicen que simplemente van a seguir adelante, que de todos modos, aún no han alcanzado su objetivo final.
Ni siquiera están hablando de ningún tipo de conversaciones para un memorando de entendimiento, ni nada parecido. Las cosas se han complicado mucho, y eso ya se refleja en los precios del petróleo. Vemos que se mantienen estables o que suben, suben y suben. Y eso sin mencionar que quizá, como usted decía, hay una sociedad rota, un ejército roto. También en Estados Unidos, cada mes hay más y más gente que desprecia esta guerra, que no cree que merezca la pena luchar por ella, que piensa que no hay objetivos que Estados Unidos vaya realmente a alcanzar en ella. Así que, ¿qué opina de la posición de Irán, teniendo en cuenta estos factores sobre el terreno? Thoughts on Iran's position given these factors on the ground? Well, first of all, we just have to just be, again, honest. Bueno, antes que nada tenemos que ser sinceros. Irán no empezó esta guerra, ¿de acuerdo? Y si queremos entrar en detalles, Irán estaba haciendo realmente todo lo posible por evitarla. Donald Trump había presentado el programa nuclear iraní como una amenaza que justificaba una guerra. Pero en ese momento, para que una amenaza sea inminente, significa que no se pueden tomar medidas para eliminar el riesgo de conflicto, la amenaza. Sin embargo, estábamos negociando activamente con los iraníes. De hecho, el 27 de febrero teníamos un acuerdo en manos del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, que volaba a Estados Unidos para ultimarlo. Ese acuerdo habría resuelto todas las cuestiones pendientes sobre el programa nuclear de Irán, que Trump decía que representaba la amenaza existencial que justificaba una guerra. Así que no había ninguna amenaza inminente cuando lanzamos un ataque por sorpresa, lo que significa que cometimos un acto de perfidia. Y la razón por la que quiero señalar esto es que Irán no solo no empezó esta guerra, sino que la forma en que empezó fue, ya saben, un acto de infamia llevado a cabo por Estados Unidos. De nuevo, miren la historia de Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, una fecha que, según Franklin Delano Roosevelt, vivirá en la infamia. Los japoneses lanzaron un ataque por sorpresa contra la flota estadounidense en Pearl Harbor. Un ataque por sorpresa. Y lo calificamos de acto de cobardía. Lo fue. Y lo mismo cuando nos atacaron en Filipinas y en otros lugares. Nosotros hicimos esto. Y ahora estamos aquí, una nación que fue educada. Me criaron con la idea de que lo que hicieron los japoneses el 7 de diciembre fue algo horrible. Viví en Hawái, fui al Memorial de Pearl Harbor y eso me llega muy hondo. Y ahora mi país se ha convertido en aquello que hemos condenado y despreciado. Somos una nación que lleva a cabo ataques por sorpresa usando la diplomacia como tapadera, un acto de perfidia. Y la razón por la que saco esto a colación es que Irán es la parte perjudicada, la parte agraviada aquí. La buena noticia para Irán es que, más o menos, sabían que esto se acercaba. Se lo esperaban y se habían preparado para ello. Y estaban mejor preparados para la guerra que nosotros, Estados Unidos. E Irán prevaleció en este conflicto. La posición iraní ahora es que esto tiene que terminar ya. Esto no puede ser sostenible. No pueden permitir que se repita una situación en la que Estados Unidos vuelva dentro de 5 años, bombardee al próximo líder supremo, lo mate y entre con una campaña de bombardeos. Irán está diciendo que esto se ha acabado. Ahora que Estados Unidos ha llevado esto a un nivel existencial, Irán dice vamos con todo, han puesto todas las fichas sobre la mesa, vamos con todo. Trump puede quedarse ahí y decir, pido, paso o me retiro. Irán va con todo, eso es todo. Esta es la única mano que se va a jugar. E Irán tiene, ya sabes, una escalera de color alaz, la más alta. Se acabó, van a aguantar hasta el final. Ahora bien, no van a suicidarse, no son estúpidos. Aunque lo decimos un poco en broma, es la verdad. La mejor arma que tiene Irán es Donald Trump. Por eso Irán acaba de decir, no vamos a hablar con Donald Trump. Vamos a dejar suelta esta arma de destrucción masiva sobre el pueblo de Estados Unidos durante 2 años más y sobre el mundo durante 2 años más. Y nos vamos a sentar y a decir, que os den, haced lo que tengáis que hacer. Hemos terminado. Ya no vamos a seguir jugando a este juego. Porque el problema son los Estados Unidos. Irán necesita que Estados Unidos salga de Oriente Próximo. Estados Unidos es un cáncer en Oriente Próximo.
o una parte del cáncer mayor, que es Israel. Pero Irán quiere que Estados Unidos se vaya, y no va a aceptar nada que no sea eso. And is not going to accept anything other than that. And Iran's holding all the cards, which is why we have a situation. E Irán tiene todas las cartas. Por eso hoy estamos en una situación en la que el presidente busca desesperadamente una salida. Ya saben, todo eso del muro de acero del que habla, el bloqueo, no existe ningún muro de acero. Entiéndanlo. Por favor, miren un mapa del mar Arábigo e imaginen 16 barcos haciendo labores de vigilancia. ¿Cuál es su radio de control? Aunque les den helicópteros para hacer patrullas y tengan otros aviones, ¿cómo pueden 16 barcos representar un muro de acero? No pueden, especialmente cuando se acercan a la costa iraní. Los barcos iraníes los hundirán, así que tienen que mantenerse alejados de la costa iraní, lo que crea una enorme zona de separación por la que los barcos pueden bordear el litoral y superar el muro de acero. Así de claro. Quiero decir, imagínense eso. Miren, ya saben, ahí arriba donde está el estrecho. Es enorme. Quiero decir, lo es. Así que ya saben, lo que están diciendo es... No puedo... Quiero decir, es difícil señalarlo, pero ven dónde está Omán y siguen, ya saben, desde esa pequeña punta de Omán hasta la frontera entre Irán y Pakistán, ¿verdad? Justo ahí. Y ya saben, esa sería una zona en la que podrías decir... Vale, tienes un muro de acero ahí. Pero ahora entiendan que Irán tiene misiles que alcanzarán muy adentro de esa zona. Así que nuestro muro de acero solo llega hasta la mitad. Y a medida que se acerca, en realidad no es exactamente la mitad. Va maniobrando, porque no puedes quedarte quieto, porque los drones irán a por ti. Así que la mitad de esa agua de ahí es una ruta para que el transporte marítimo pueda sortearlo. Así que atraviesas el estrecho de Hormuz, bordeas la costa de Irán y de pronto estás en Pakistán, descargando en el puerto. O das la vuelta por la India y vas a China. No tenemos que robar nada. Esa es la realidad. Pero el presidente puede venderle esto a un público estadounidense que es tonto de remate, y se lo creerán. Y eso es lo que hace el presidente. Dice, yo controlo el estrecho de Hormuz, porque nada puede entrar ni salir del estrecho de Hormuz sin atravesar mi muro de acero. Eso es mentira, pero el pueblo estadounidense no es lo bastante inteligente como para reconocer la mentira, así que puede resolver el problema del estrecho de Hormuz. ¿Quién controla el estrecho de Hormuz? Él le dirá al pueblo estadounidense, yo lo controlo, y por tanto puedo marcharme siempre que mantenga mi bloqueo. Los iraníes dicen, bueno, tu bloqueo es una mierda, así que manténlo. Seguiremos haciendo lo que hacemos, no nos importa, ya sabes, puedes afirmar que ganaste, nosotros sabemos que no fue así, y simplemente seguiremos haciéndolo y sobreviviendo. Sobre el tema nuclear, el presidente no paraba de decir, tenéis que darme todo, tengo que controlarlo todo. Y los iraníes no paraban de decir, vete a freír espárragos. Y ahora al presidente le ha entrado en la cabeza que alguien fue a verle y le dijo, oye, di simplemente que ganaste. Deja de hablar de la necesidad de que Estados Unidos ponga las manos sobre el polvo nuclear. Lo siguiente debería salir de tus labios. He destruido la totalidad del programa nuclear iraní. Yo, Donald J. Trump, mediante Midnight Hammer y otras acciones militares, soy el mayor líder que el mundo haya visto jamás. Yo mando sobre el ejército más poderoso que el mundo haya visto jamás. Y nuestros magníficos bombarderos, con su enorme poderío, han destruido por completo el programa nuclear iraní. Declaro la victoria y me voy a casa. Y los iraníes dirán, vale, nos da igual, puedes decir lo que quieras, vete, márchate. Y creo que esa es la dirección que llevamos ahora mismo. El presidente va a declarar la victoria en el estrecho de Hormuz gracias a este muro de acero imaginario. Dirá que el programa nuclear ha sido aniquilado y que no hace falta seguir adelante. Y se irá. Y ese será el statu quo durante 2 años. Y al final, lo que va a pasar es que a nadie le va a importar una mierda. La Armada de Estados Unidos volverá a casa porque no podemos mantenerla. De nuevo, odio contar historias de guerra y cosas así, pero fui inspector de armamento en Irak.
Estábamos allí por mandato del Consejo de Seguridad, la resolución 687 del Consejo de Seguridad, una resolución del capítulo 7. Eso significa que estaba autorizado el uso de la fuerza militar si los iraquíes no cumplían. Y sé que, por ejemplo, en marzo de 1092, en marzo, llevé a cabo una inspección en Irak. Pensábamos que nos iban a tomar a todos como rehenes porque estábamos confrontando las mentiras iraquíes. Y la Armada de Estados Unidos desplegó portaaviones y de todo en el Golfo Pérsico, y estábamos preparados para ir a la guerra. Y los iraquíes entraron en razón y cooperaron, y la flota se fue a casa. En el verano de 1992 tuvimos una crisis en el Ministerio de Agricultura, donde rodeamos lo que creíamos que eran los archivos de las armas de destrucción masiva. Los iraquíes nos rodearon. Tuvimos enfrentamientos violentos. La flota volvió a desplegarse rápidamente. También volvieron los aviones. Los iraquíes cedieron. La flota se fue a casa. En el otoño de 1992, la flota regresó, boom, y se fue a casa. En el 93, la flota entró. La flota volvió. Y al final los militares dijeron, ya no podemos seguir haciendo esto. Es demasiado condenadamente caro. Cuando adelantamos rápidamente el despliegue de una flota, está preparada para el combate. Eso cuesta muchísimo dinero. Cuando los traemos de vuelta, todo eso desaparece. Tenemos que hacerlo de nuevo. Así que estamos gastando miles de millones de dólares en un ciclo que nunca llega a un momento decisivo. Ahora mismo ya no tenemos presupuesto operativo. Nos hemos fundido el presupuesto operativo. Por eso el Pentágono está pidiendo $350 mil millones más por esta guerra. Ahora mismo tenemos unidades que no están entrenando porque el dinero destinado al entrenamiento se está asignando a mantener desplegadas a estas fuerzas. Este modelo es insostenible. Pete Hegseth debería ser destituido por lo que está haciendo aquí. Tenemos que traer esos barcos a casa y tenemos que volver a, ya sabes, lo que pasa por normalidad, porque ya sabes, así es como podemos permitírnoslo. Por eso tenemos un presupuesto de defensa tan alto, porque lo desperdiciamos en estupideces como esta. Este es un modelo insostenible. Así que, tarde o temprano, imagino que en algún momento después de las elecciones de mitad de mandato, cuando el presidente ya no tenga que mantener la apariencia de una victoria, la Marina simplemente regresará discretamente a casa. Y un día nos despertaremos y ya no habrá muro de acero. Y a nadie le importará. A nadie le importará, porque en realidad nunca importó para empezar. Y los iraníes seguirán haciendo lo que hacen, reforzando sus vínculos. Y con el tiempo Estados Unidos simplemente abandonará discretamente el Golfo Pérsico. Y creo que eso es lo que van a ver. Será una de esas cosas que simplemente... A ver, ¿cuánta gente entiende que ahora mismo el ejército estadounidense se está retirando por completo de Irak el 30 de septiembre? No se ha difundido por todas partes. La mayoría de los estadounidenses dicen, no, tenemos estadounidenses allí. Tenemos estadounidenses allá arriba, en Erbil, en Kurdistán, y tenemos estadounidenses por ahí haciendo del ISIS. El 30 de septiembre, todos los soldados estadounidenses en Irak se van. Se acabó. Terminado. Simplemente va a pasar. Ya hemos salido de Siria. ¿Cuántos estadounidenses lo saben? Hemos salido. Se acabó. Adiós. No hicimos una gran ceremonia. Simplemente pasó. Y algún día vamos a despertarnos y ya no estaremos en el Golfo Pérsico. No vamos a volver a Bahrein. No vamos a volver a Kuwait. No vamos a volver a Qatar ni a los Emiratos Árabes Unidos. Nos vamos. Y esto va a suceder discretamente. Y eso es lo que quiere Irán. Irán no necesita un momento de confrontación directa. Irán solo necesita los resultados. Y esto es lo que va a conseguir Irán. Sí. Y lo que resulta bastante sorprendente de lo que estás diciendo, Scott, es que Irán... Lo interesante es que Trump y Estados Unidos, durante toda esta guerra,
a través de todos los errores, todos los contratiempos, todas las pérdidas, las derrotas, y de cómo ha terminado saliendo todo. Durante todo este tiempo ha habido una falta de coherencia, incluso en el propio mensaje, para explicar la guerra. ¿Por qué Estados Unidos está en esta guerra? Cuando lo que acabas de plantear como posible oferta podría haber sido el relato desde el principio hasta el final, y haber hecho posible este proceso, aparentemente, incluso con mucha más facilidad. Lo que propones es mucho más difícil, en el sentido de que hay muchos agujeros en la historia por los que se puede disparar. Y parece que todavía hay fuerzas dentro de Washington que rodean a Trump, quizá incluso el propio Trump, en su mente tan perturbada, que mantienen abierta la puerta a algún tipo de reanudación de las hostilidades. A mí y a buena parte de nuestra audiencia, eso nos parecería realmente estúpido y contraproducente, y probablemente solo metería aún más a Estados Unidos en problemas. Pero aún así, hay resquicios. Así que me pregunto, ¿qué opinas de eso? De si esta vía de salida, que obviamente es tan necesaria, podría encontrarse con algún tipo de obstáculo en los próximos días y semanas. El problema son quienes defienden que este conflicto continúe, sobre todo el sector pro-israelí. Porque Israel, ya sabes, casi dan pena a los israelíes. En realidad no, pero pensadlo. Se pasaron décadas intentando que un presidente estadounidense fuera a la guerra con Irán. Décadas. Y por fin encontraron a uno lo bastante tonto como para hacerlo. Y no funcionó. Y ahora se va a ir. No volverán a conseguir que un presidente estadounidense vaya a la guerra con Irán. Se acabó. La puerta se ha cerrado para esto. Así que están desesperados por mantener a Trump implicado activamente en Irán. Están desesperados por hacerlo. Y esa desesperación ahora, porque controlan el Congreso y controlan el círculo íntimo de Trump, va a hacer que sigan haciendo estas cosas. El problema es la gente que importa. Recordad que Donald Trump desoyó el consejo de su secretario de Estado, desoyó el consejo del director de la CIA, del secretario del Tesoro y de otros sobre iniciar esta guerra con Irán. El presidente del Estado Mayor Conjunto, todos dijeron mala idea, no lo hagas. Solo Pete Hegseth, que bueno, necesidad circunstancia sería esta. Fíjate, podemos estar puedo levantar 143 kilos, puedo matar iraníes. Y el presidente, bien. Eso es también lo que los israelíes quieren que hagas. Vete. Bueno, fracasó, así que Hegseth no tiene ninguna credibilidad. El presidente le ha reprochado sus mentiras sobre las reservas de munición y cosas por el estilo. Mientras hablamos, el general Kane le está diciendo al presidente, no podemos hacer esto. No sé qué cree que quiere hacer, pero no podemos hacerlo. Nos hemos quedado sin munición. Marco Rubio está diciendo, hemos perdido a todos en el Golfo Pérsico. Ya no tenemos apoyos. Arabia Saudí dice, ni hablar. Kuwait dice, ni hablar. No vamos a poder utilizar ninguna de las bases. Tienen que salir desde Jordania, lo que complica las cosas, porque ahora los iraníes tienen misiles capaces de derrotar nuestro sistema antimisiles. Todo va a concentrarse en Jordania y no va a funcionar, señor presidente. El secretario del Tesoro dice algo así como, nada de esto está funcionando. Y el director de la CIA, lo mismo. Ahora mismo no vamos a poder derrocar al gobierno. Han desmantelado más o menos todas nuestras células y están muertas. Así que toda la gente que importa está diciendo que no. Esto es importante porque se acercan las elecciones de mitad de mandato y bueno, algunos de estos les pueden llamar a comparecer ante el Congreso y hacerles preguntas. Así que el presidente no puede limitarse a desdeñar ahora el consejo de su círculo más cercano. Y no me refiero al círculo más cercano. Ya saben, a la locura de Stephen Miller o Sebastián Gorka. ¿Por qué se permite que Sebastián Gorka esté ahí? Pero esos tipos están ahí. Pero quienes cuentan los pesos pesados están diciendo que no.
y el presidente no puede ir contra ellos. Así que creo que ahora mismo estamos en una situación en la que Estados Unidos no puede hacer nada. No tiene ninguna posibilidad de ir a la guerra. Ahora bien, lo único que podría pasar es que se gane tiempo y se diga, bueno, vamos a reconstruir. Pero la industria de defensa estadounidense es tan disfuncional que, aunque se invierta todo el dinero del que están hablando, no van a conseguir esas armas hasta dentro de años. Y para entonces deberíamos tener un cambio de liderazgo político. Y con suerte, uno que vuelva a decir que ir a la guerra contra Irán es algo realmente muy malo. Going to war against Iran is a really bad thing. Indeed. Well, Scott, it's a great show today. I want to make Así sure es. everyone knows Bueno, Scott, that ha sido un programa estupendo hoy. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que scottritter.com, tu página web y Substack están en la descripción del vídeo de abajo, donde pueden apoyarte. Voy a sacar había una pregunta de los superchats y sacaré el resto de los superchats mientras hablas brevemente sobre ello. Ah, esta es otra pregunta. Vaya, vale. Entonces hay dos preguntas. Mar Negro. ¿Se involucrará Turquía contra Rusia? Meramente precisa. Asia. Odessa, will they blockade Russia? No, not on your life. Flying Gore, thank you. Turkey might get involved. Ni hablar. Uh, Turquía podría implicarse diplomáticamente. Again, I just wanna remind Pero you de that nuevo, blocking quiero Russia, recordar a la gente que un bloqueo es un acto de guerra. and, Y Turquía no va a cometer un acto de guerra contra Turkey's Rusia. not gonna commit an Lo que act of war Turquía against intentará hacer es negociar algún tipo de renovación del acuerdo sobre el comercio de cereales, el acceso a los puertos del Mar Negro y todo eso. the grain. Pero Rusia ha terminado con eso, y Turquía no tiene ninguna carta que jugar en este asunto. Ports and all that. Así que no, But Russia's done with Turquía it. no. And Turkey's got- Se sentarán a hablar y todo eso, pero no van a hacer nada al respecto. They'll sit there and talk and all this stuff, but they're not going to do anything about it. Yes. Sí, gracias, Scott. Y una última pregunta. Flying Frog también pregunta, ¿Rusia tiene algo parecido al Hospital Walter Reed para sus veteranos heridos? Wounded veterans. They do actually. They have. Sí que lo hacen, de hecho. Tienen, ya sabe, instalaciones en las principales ciudades. Moscú tiene una grande. San Petersburgo tiene otra grande. Pero todos los distritos militares cuentan con hospitales militares que atienden a los heridos. Y por lo que tengo entendido, la atención sanitaria, al menos la inmediata, es bastante buena. Rusia tiene que despertar ante esto. Cuando estuve allí en agosto del año pasado, hablé con un veterano de la guerra de Afganistán y me dijo que hicieron un trabajo realmente horrible atendiendo a los veteranos afganos. Son personas un poco olvidadas, especialmente desde que desapareció la Unión Soviética. People, especially when the Soviet Union went away, because the Afghan veterans were Soviet soldiers. Porque los veteranos de Afganistán eran soldados soviéticos. Y entonces Rusia decía, esa no es nuestra guerra, no es asunto nuestro. Pero luego tuvieron el antiguo conflicto checheno y no gestionaron bien a los combatientes chechenos. Y eso genera disensión. Pero ambas guerras son relativamente pequeñas en comparación con lo que está ocurriendo en Ucrania. Ahora mismo en Ucrania hay un número considerable de heridos que necesitan ayuda y un número considerable de personas que han servido. Y Vladimir Putin se ha esforzado en decir que quienes han servido en la operación militar especial son el futuro de Rusia. Así que hay un empoderamiento político de los veteranos. And so there's a political empowerment for veterans. And I think you're going to see that Russia's going to do a better job. Y creo que van a ver que Rusia va a cuidar mejor de sus veteranos de lo que Rusia lo ha hecho nunca en el pasado, salvo después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, a los veteranos se les tenía en gran estima. Pero ya saben, también creo que los rusos van a hacer un trabajo muchísimo mejor cuidando de sus veteranos que nosotros cuidando de los nuestros. Ya saben, estas personas que regresan de estos despliegues no van a readaptarse bien a la sociedad. No lo van a hacer, y no hay una normalidad a la que puedan volver. Y muchos de ellos van a caer en el alcoholismo o la drogadicción. Van a perder sus empleos, sus familias los abandonarán y acabarán en la calle. Cuando era bombero aquí en Del Mar, conducía la ambulancia, ya sabe, cuando no estaba apagando incendios. Y bueno, cada invierno salíamos. Teníamos a los habituales, veteranos de Vietnam sin hogar,
Los recogías helados en la calle y los llevabas al hospital de la Administración de Veteranos, donde los calentaban, les daban una comida caliente y luego tenían que darles el alta. Y antes de que te des cuenta, 2 semanas después los estamos recogiendo otra vez. Y sigues recogiéndolos hasta que un día llegas y están muertos. Así es como cuidamos de nuestros veteranos de la guerra de Vietnam. Es repugnante. Y estamos haciendo lo mismo con estos veteranos de la guerra del Golfo, con estos veteranos de la guerra contra el terrorismo. Ya sabe, después del 11 de septiembre todo el mundo decía, oh, que Dios bendiga a nuestras tropas. Queremos a nuestras tropas. Bueno, luego nos enteramos de los artefactos explosivos improvisados, los IED, y de cosas llamadas TBI, lesiones cerebrales traumáticas. Y de repente los veteranos se volvieron incómodos, porque mire, el veterano estaba sentado en el bar, mirando fijamente su cerveza, sin parpadear, y tú te acercas y le dices, ¿a cuántos tíos mataste? ¿Mataste a alguien? Y él se queda mirando porque está destrozado, está acabado. Luego sale tambaleándose. Nadie va detrás, nadie pregunta, oye, ¿estás bien? ¿Puedo hablar contigo? Hablemos, ¿qué necesitas? ¿Te puedo conseguir un sitio para dormir? ¿Puedo? Ya sabes, simplemente abandonamos a estos chicos. Y ahora son chavales jóvenes que van por la sociedad, desapareciendo en la sociedad. Somos una vergüenza. Esta es otra razón por la que yo diría, no os alistéis en el ejército, porque vuestro país no os aprecia. Vuestro país se burla de vosotros a vuestras espaldas, muchos de ellos. Y los que dicen apoyaros, no lo harán. Preguntaos quién os va a cambiar la bolsa de colostomía cuando volváis, porque esto es lo que os va a pasar. Vais a ir allí y os van a disparar en el vientre. La bala os atravesará la columna, así que acabaréis en una silla, cagando en una bolsa y meando en una bolsa. ¿Y quién os la va a cambiar? Preguntaos eso. Y si no podéis responder a esa pregunta, no os alistéis en el ejército, porque ¿sabéis quién va a cambiar vuestra bolsa de colostomía? Nadie, salvo vosotros, y la vais a cagar, y antes de que os deis cuenta tendréis un montón de mierda en el suelo. Y esa será vuestra vida. No os alistéis en el ejército. Dicho esto, Scott, que todo el mundo pulse el botón de me gusta. Aseguraos de hacerlo, porque eso ayuda a impulsar el programa cuando terminemos aquí. De nuevo, la web de Scott, scottraider.com, y su Substack están en la descripción del vídeo, abajo. Ahí podéis apoyar todo su trabajo y también encontrarlo todo. En la descripción del vídeo también podéis encontrar todas las formas de apoyar este programa, Patreon, Substack y mucho más. Además, gracias a todos los miembros, a todos los super chats, a todos los que moderaron hoy y a todos los que lo han visto. Scott, ¿alguna reflexión final antes de que termine la retransmisión? Scott, any final thoughts before I hit end stream here? No, simplemente gracias por el apoyo. Pediría a la gente que vaya a mi Substack y ya saben, lea lo que publico allí. Y si pueden apoyarme, que se suscriban con una suscripción de pago o hagan una donación. Tengo un viaje previsto para finales de septiembre y todavía necesito fondos para poder llevarlo a cabo. Así que cualquier apoyo sería muy agradecido. Sí, genial. Bueno, todos le habéis oído. La descripción del vídeo está abajo, después de pulsar el botón de me gusta. Mañana, a las 10 de la mañana, hora del este, vuelvo con Alastair Crook. Así que os espero mañana por la mañana. De acuerdo, 14 de agosto, a las 10. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Adiós. Until next time. Bye-bye.